Keep my eyes, yeah, my eyes, yeah, my eyes, yeah, my eyes on you. Will keep my eyes, yeah, my eyes, yeah, my eyes, yeah, my eyes on you. Pescamos el tema de esta noche. Yo sé que hay algunos pescadores acá y a los que les gusta la pesca, yo creo que ha de ser una de las invitaciones más lindas cuando recibís ese mensajito, ese llamado, cuando te cruzas con un amigo y dices, che, ¿y si vamos a pescar? ¿Y si, qué te parece este finde? ¿Qué te parece? A mí se me complica un poco los findes para salir, pero esa pregunta o esa invitación tan agradable que te hacen tus amigos, tus compañeros, y te dicen, che, ¿qué te parece? ¿Qué tenés esta fecha? Vamos a pescar. Bien, a los que les gusta la pesca. Hay otros que no entienden esa pasión. Y bueno, lo siento por ellos. Hay un texto súper lindo, súper conocido. Quizás ya lo hayas leído un montón de veces. Pero a mí me enseñaron, y soy fiel creyente, de que la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo para enseñarnos, ¿sí? O para desafiarnos. Así que te invito a que abras tu Biblia o que abras tu aplicación en Lucas 5 y vamos a ver un poquito de este relato, ¿sí? No sé qué título tiene tu Biblia, tu versión de este texto. La pesca milagrosa. ¿Bien? A ver, una parada técnica. Me están avisando que está muy fuerte el volumen, así que lo voy a bajar un poco. Ahí está bien. ¿Mejoró? ¿Bien? Dale, seguimos. Mi versión, no es mía, pero la que suelo usar, la Nueva Traducción Viviente, dice primeros discípulos. No sé si la tuya también. Vamos a hacer una lectura un poco rápida como para ponernos en contexto ahí y después nos vamos deteniendo a lo largo del mensaje. Bien, si me querés acompañar, Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar. ¿Qué escuchaban? El mensaje de Dios, la palabra de Dios, dice esta versión. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de ellas, a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echas tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Bien, un poquito para graficar la situación, Jesús estaba caminando por la orilla del mar de Galilea, que en realidad no es un mar, es un lago, ¿sí? Acostumbraban a llamar mar por la ubicación geográfica en la que se encontraba y los vientos entre las montañas levantaban muchas olas. Entonces, por eso, en muchas versiones habla de mar de Galilea. Sí, Jesús estaba ahí predicando por las orillas de este lago y dice que la gente le apretaba mucho y me imagino yo la situación ahí. ¿Vieron cuando un jugador de fútbol famoso se baja del colectivo y quieren llegar al estadio y toda la gente le aprieta y todo ahí? Se quieren sacar una foto, que le firmen la camiseta, qué sé yo. Bueno, una situación parecida ahí con la de Jesús. Entonces Jesús, inteligente,
se da cuenta que si él está en el agua, pasan dos cosas. Una, la gente no va a poder ir hasta donde él está porque está en el agua. Y la otra es que puede usar el agua como un medio para que su voz viaje y más personas puedan escuchar. En eso ve las barcas, dos barcas. Una de esas barcas era de Simón, más conocido como Pedro. Y le dice a Pedro, che, empujame un poco para adentro, así puedo comentarle y puedo seguir hablando a esta gente acerca de la palabra de Dios. Bien, ellos ya cansados, porque venían de una noche de una pesca fracasada en la que no habían sacado nada y estaban ahí. Yo me imagino, no sé si escuchándole a Jesús o no, pero aguantando el sueño y tratando de no dormirse. Y bueno, dice que Jesús termina de decir lo que tenía que decir y se le ocurre la fantástica idea de pescar algo. ¿Sí? Jesús dice, che, ¿por qué ya que estamos acá en el barco no aprovechamos y sacamos unos peces? Bueno, y le dice a los discípulos que vayan para adentro del agua y todo lo que ya conocemos. Como primer punto que me gustaría destacar de este relato es que observo y veo a un Jesús intencional, a un Jesús que provoca el momento, a un Jesús que ya había planificado este momento antes de que sucediera. ¿Sí? Y me preguntaba y me cuestionaba a mí mismo mientras estudiaba este texto y decía, ¿por qué será que se subió a la barca de Simón? ¿Y por qué será que durante el relato habla mucho de Simón, siendo que habían otros discípulos que estaban ahí también? ¿Sí? Y veo a un Jesús intencional, a un Jesús que no se sube a la barca de nadie sin antes haber planificado algo para esa persona. A un Jesús que usa la excusa de querer alejarse de la gente, pero para trabajar de una manera puntual sobre una persona. Me gusta pensar y me gusta que podamos pensar de que Dios ha planificado subirse a nuestra barca. ¿Sí? ¿Cómo es esto de subirse a nuestra barca? Sí, acá estamos todos en tierra y nadie está en el agua. ¿Sí? Pero podemos relacionar la barca de Pedro con la vida de cada uno de nosotros. Y me gusta que podamos pensar y que durante este mensaje puedas creer de que Jesús ha escogido tu barca para subirse y para ir a pescar. De que Jesús, teniendo más opciones, te ha escogido a vos. Ha escogido tu vida, ha escogido mi vida, ha escogido esta iglesia, ha escogido a este grupo para hacer cosas. Para ir a agua más profunda y para pescar. ¿Sí? La barca de Pedro no era la única barca que estaba ahí. Había por lo menos una más, según lo que relata el texto, pero seguramente había más, porque era una zona pesquera, ¿sí? Y era el horario en los que los pescadores volvían de pescar. Entonces, qué importante que es que puedas creer esta verdad. Que si conoces a Jesús, que si escuchaste de Jesús, que si estás en este lugar, en esta noche, y estás escuchando ahora de Jesús, de este nombre, de este Jesús, de este Dios hecho persona, no es casualidad, fue intencional, fue planificado y fue proyectado por Jesús mismo. ¿Sí? Y qué lindo que es que lo puedas creer así. Posiblemente este no haya sido el primer encuentro que tuvo Jesús con los discípulos, puntualmente con Pedro. Vamos a hablar mucho de Pedro en esta noche, pero es muy posible, por lo que dan a entender los otros evangelios, de que Jesús ya había tenido un encuentro antes con los discípulos, ¿sí? Que este no fue el primer encuentro que tuvo Jesús. Una de las cosas que nos revelan esto es que Jesús charla acá con los discípulos como si ya lo hubiese conocido, ¿sí? Como que si ya estuvieran compartiendo tiempo con Jesús. Te leo rapidito nomás para reforzar un poquito esta idea y para que puedas entender, espero que no te marees. En Mateo, otro de los evangelios, Mateo 4, 18 y 19, dice, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, el mismo mar que estamos viendo en la historia de hoy, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaron la red al agua porque venían de la pesca. Jesús lo llamó, vengan, síganme, y les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Y después, en Marcos capítulo 1, versículos 16 y 18, de 16 al 18, dice, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca.
Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Bien, estos dos textos son paralelos, son los mismos, están hablando del mismo. Mateo 4 y Marcos 1 están relatando el mismo momento. Pero todo indica que no es el mismo momento que Lucas 5, ¿sí? Porque tanto Mateo como Marcos registra de que Jesús iba caminando por la orilla y de que simplemente los llamó, ¿sí? Vio a Simón, vio a su hermano Andrés y dijo, che, vengan, yo los convertiré en pescadores de hombres. Dice el texto que ellos dejaron sus cosas y siguieron a Jesús. Mateo y Marcos registra esto, pero Lucas registra otra cosa. Y eso nos da a entender que no está hablando del mismo momento, ¿sí? Entonces podemos creer de que Jesús tuvo ese primer encuentro, como en Mateo y en Marcos que leímos, con los discípulos, y los discípulos conocieron ahí a Jesús y decidieron seguir a Jesús. Pero decidieron seguirle a Jesús de una forma no total, sino que una forma parcial sería la palabra, ¿puede ser? De una forma parcial. Ellos conocieron a Jesús, ellos escucharon de Jesús, ellos veían cómo Jesús hacía milagros, ellos veían cómo Jesús hablaba con autoridad, pero ellos seguían con su vida normal. Y esto es genial porque si nosotros entendemos la profundidad de esto, cuando llegamos a Lucas 5, nos damos cuenta de que Jesús volvió a llamarlos a Pedro y a los que estaban con él de una manera específica, ¿sí? Me da a entender de que Jesús les llamó en esa primera instancia, como vimos en Mateo y en Marcos, pero cuando llega el relato de Lucas que leímos en esta noche, Jesús vuelve a buscarlos y a decirles, yo de verdad quiero que ustedes me sigan, pero no quiero que ustedes sigan haciendo las cosas que hacen todos los días, quiero que me sigan, quiero estar con ustedes, quiero tener una relación cercana a ustedes. Dejen sus cosas, de verdad los voy a hacer pescadores de hombres. Nosotros en nuestra humanidad muchas veces necesitamos ser seducidos por Jesús más de una vez para tomar las decisiones radicales que Él nos llama a tomar. Y lo hermoso de todo esto es saber que Jesús está dispuesto a buscarnos y a seducirnos las veces que haga falta para llamar nuestra atención. Así como es muy posible de que los discípulos necesitaron más de un llamado para dejar sus cosas por completo y seguir a Jesús, así pasa en nuestras vidas también. Muchas veces necesitamos ser seducidos por Jesús una vez, ser seducidos por Jesús otra vez, ser llamados por Jesús otra vez, otro milagro, otra respuesta, otro acercamiento de parte de Jesús a nuestra vida para recién tomar una decisión radical y seguirle por completo. Y lo más lindo de todo esto, que por más humanos que nos volvamos en este sentido de nuestra vida espiritual, y por más veces que digamos seguirle a Jesús, pero no seguirle, o seguirle a Jesús a medias, por más veces que cometamos este error, Él todas las veces estará dispuesto a acercarse a nosotros, a subirse a nuestra barca y a seducirnos una y otra vez. Y esto es fantástico, esto es gracia, amor, misericordia pura. Y no encontramos en otro lado que no sea en la persona de Jesús. ¿Sí? Interesante la respuesta de Pedro cuando Jesús le dice, che, ¿qué les parece la idea de ir a pescar? ¿Sí? Me imagino la cara de los discípulos. Hay pescadores, y yo no voy a levantar la mirada para no herir a nadie, pero hay algunos pescadores que si no pescan, no le hables, no le saludes, no le preguntes la hora, no le pidas que te invite a algo para tomar, no le pidas nada, porque no pescó, el tipo está malo con la vida, con la mamá, con la tía, con todos. Hay pescadores, yo me identifico más un poquito con ese grupo que, vamos a pescar, si no pescamos, por lo menos nos despabilamos un poco y salimos. Y no sé qué características tenían los discípulos de Jesús, si eran los del grupo 1 o del grupo 2. Pero posiblemente que uno de ellos seguramente era uno de esos que se enojaba por no pescar nada. ¿Sí? Aparte de estos, no es que pescaban así como nosotros por gusto o por hobby, sino que vivían de ello. Y me imagino a Jesús diciéndole, che, ¿qué les parece si vamos a pescar?
No sé cuánto tiempo habrá hablado Jesús ahí, quizás ellos ya estaban cansados, decían, que se calle este tipo porque ya me quiero ir a mi casa a dormir, a descansar para ver si la noche que viene pesco algo. Y todavía el tipo cuando termina de hablar le dice, vamos a ir a pescar. Y la respuesta de Pedro, muy cordial, muy educada por ser Pedro, ¿no? Todos conocen la personalidad de Pedro, pero muy amable Pedro y le dice, maestro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Increíble, porque Pedro le hace saber a Jesús que él no quiere ir a pescar. Que él ya probó por todos lados, que trillaron todo el lago, no había nada. Pero bueno, si tú lo dices, vamos a ir a pescar. Y aprendo de que no está mal preguntarle algunas cosas a Dios. O en nuestra relación con Dios, en nuestra charla con Dios, de quizás cuestionarle algunas cosas. ¿Sí? Cuando recibimos una directiva de Dios y Él nos dice, che, Mati, anda para allá. Y no está mal si yo le digo, che, Dios, pero si vos sabés que yo recién estuve ahí, no pasó nada. Y anda para allá. ¿Sí? No está mal preguntarle algunas cosas a Dios o cuestionarle algunas cosas a Dios. Lo que sí está mal o es incorrecto o deberíamos evitar que suceda en nuestra vida es decirle, bueno, sí, yo voy y no ir. ¿Sí? Decir, bueno, yo voy a ir allá porque vos me estás pidiendo y pasa el tiempo y no voy. Y hay una parábola que grafica un poquito sobre esto que está en Mateo 21, si querés ir a buscar. Mateo 21, versículo 28 al 30. Jesús cuenta esta parábola y dice así, pero ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor, ¿conocen esta parábola o no? ¿Leyeron alguna vez? ¿Sí? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. Y él le respondió, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí, Señor, iré. Pero ¿qué dice su Biblia? No fue. ¿Cuál de los 2 obedeció al padre? Ellos contestaron, el primero. ¿Sí? Me imagino a Pedro relacionándolo un poquito con esta parábola. Decir, che, Jesús, posta, vamos a ir de vuelta a pescar si no pasó nada. Y mirá, nosotros no queremos ir a pescar porque estamos cansados y ya fue, mañana probamos, otro día. Pero bueno, está bien, si vos decís, vamos a ir. Vamos a ir. Y esa es la obediencia que nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar. Si discutís un poquito ahí con Dios y bueno, no está mal. A todos nos pasa en nuestras etapas de nuestra vida cristiana en las que Dios a veces demanda cosas de nosotros y nosotros no queremos lo que Dios nos está pidiendo. Y Él de vuelta vuelve a insistir y nosotros no queremos. Y nosotros no queremos y tratamos de negociar con Dios y decimos, bueno, pero si hago esto es con aquello y si hago aquello... Pero lo que cuenta es la decisión que tomemos y la obediencia que nosotros tengamos a lo que Él nos está pidiendo. Bien, a raíz de la obediencia de Pedro, porque era el dueño de la barca, el dueño del barco, a raíz de la obediencia de Pedro, fueron a donde Jesús decía que vayan. Imagínense, si nosotros nos ponemos en contexto, imagínense qué hacía un carpintero diciéndole a los pescadores dónde tenía que pescar. Yo me imagino porque he compartido algunas pescas con diferentes personas y a mí también me gusta la pesca y no me considero un pescador, pero me considero en ese grupo, aclaro, porque después los pescadores van a decir, che, que tienen un problema con nosotros. Pero hay pescadores que son medio orgullosos, ¿no? Que ellos saben cómo se ata, no le digas cómo tiene que atar porque él sabe cómo se ata. No le digas cómo poner el plomo, cómo acomodar el plomo, ni qué tamaño tiene que ser el plomo, porque el tipo sabe y él sabe. No le digas nada. Imagínense Jesús, carpintero de oficio, llegando y diciendo, che, vamos a ir a pescar y vamos a ir a ese lugar y vamos a echar las redes ahí porque ahí vamos a sacar. Me imagino la cara de los discípulos. ¿Sí?
Y esta vez, versículo 6, las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Fíjense lo que dice el versículo 8. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Yo me preguntaba, ¿por qué la actitud de Pedro? Si bien ellos venían de cosechar un montón de peces, y en ese mismo momento, porque ellos estaban en la barca todavía, no habían llegado a la orilla, en ese mismo momento cuando Pedro se da cuenta de lo que pasó, Pedro se cae de rodillas delante de Jesús y le dice: aléjate de mí, por favor, porque soy demasiado pecador. Y yo me preguntaba y decía, ¿por qué Pedro se cae de rodillas y le dice a Jesús que se aleje de él en vez de caerse de rodillas y agradecerle o alabarle por lo que él había hecho? Y investigando un poquito y leyendo quizás algunos comentarios y algunas personas que estudian un poquito más la época, la historia y demás, aprendí de que en esa época los maestros, los fariseos, los religiosos eran mejores personas que los demás, ¿sí? Las personas comunes no se podían acercar a los maestros, no se podían acercar a los religiosos, porque los religiosos eran el pueblo de Dios y los demás eran todos pecadores, eran sucios, inmundos y todas esas cosas, ¿sí? Y Pedro venía de esa cultura, y cuando Pedro se da cuenta de que él tiene a un maestro, por lo menos Pedro no tenía la claridad de que él ya era el Mesías, pero por lo menos Pedro habrá dicho, este por lo menos es un profeta por lo menos es, por las señales que hace. Cuando Pedro se da cuenta de eso, dice: no, aléjate de mí porque yo no soy digno de estar delante de vos. Yo no soy digno de estar cerca tuyo porque soy un pecador. Vos sos un hombre de Dios, vos sos no sé qué sos, pero yo no me merezco estar cerca de vos. Hay un relato en Lucas 18 que Jesús cuenta esta parábola. Cuenta esta parábola Jesús justamente porque era común que en la sociedad pase esto. Era común que en la sociedad los religiosos anden por un lado y los que no creían o los pecadores por otros lados. Esto era algo normal en la sociedad. Algo muy equivocado, pero normal. ¿Sí? Entonces Jesús, en Lucas 18, del 10 al 12, cuenta un relato que dice: 2 hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. ¿Conocen esta parábola o no? ¿Sí? Y el fariseo, de pie, apartado de los demás, porque el fariseo no se podía juntar con los pecadores, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros, dice, tramposos, pecadores, adúlteros, para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Y esto era algo normal que sucedía en la época de Jesús. Era algo que estaba establecido en la sociedad, en la religión. Y por eso la reacción de Pedro automáticamente de decir: no puedo estar cerca de Jesús porque fíjate lo que hace este tipo. Yo no sé bien quién es, pero de que es un hombre de Dios lo es, porque ¿cómo hace esto? Entonces Pedro automáticamente dice, antes de darle las gracias a Jesús por la pesca que hizo, porque esto le iba a servir para llevar dinero a su casa y todo un montón de beneficios que iba a obtener con la pesca que tuvieron, antes de todo eso, automáticamente dijo: Señor, apartate de mí, salí, alejate, porque no soy digno de estar cerca de vos. Y esto me hace reflexionar y me hace pensar de que nosotros muchas veces tenemos esta actitud de Pedro y nos podemos identificar con Pedro tranquilamente y no está mal. De decir: no, yo soy un pecador, no merezco estar cerca de Jesús. No merezco estar en la presencia de Él, no merezco estar cerca, no merezco estar en la misma barca que Jesús. O Él no merece estar en la barca de mi vida. Y nos podemos identificar con Pedro y podemos decir: qué pecador que soy, como lo hizo Pedro. Y no está mal que nos identifiquemos con Pedro,
pero solo decir que somos pecadores no es suficiente. Solo sentirnos culpables por nuestro pecado, por nuestra maldad o por nuestra culpa no alcanza y no es suficiente. Bien, algo que aprendí en este texto y que te quisiera transmitir, más que lo que siempre se habla acerca de este texto, que es el poder de Dios y que Él es capaz de hacer un montón de cosas a favor de nosotros. Algo que aprendí en este texto y que te quiero transmitir en esta noche es que nosotros, a pesar de identificarnos con Pedro como lo podemos hacer, porque podemos reconocer que fallamos, que somos pecadores, que erramos, que no somos dignos quizás de recibir el perdón de Dios, muchas veces nos sentimos así, pero a pesar de eso tenemos el desafío grandísimo de observar la actitud de Jesús en esta situación y de tratar de imitar a Jesús. El propósito de los evangelios no es solamente darnos a conocer y que así podamos creer acerca de Jesús, sino que el propósito de los evangelios también es que nosotros podamos observar, asimilar en nuestras vidas e implementar las actitudes de Jesús. Acuérdense que nosotros somos discípulos de Jesús, somos seguidores de Jesús, no somos seguidores de los seguidores de Jesús, no somos discípulos de los discípulos de Jesús. ¿Y a qué voy con esto? ¿A qué voy que no alcanza solo con identificarnos con la actitud de Pedro, sino que tenemos que buscar imitar la actitud de Jesús? Es que Jesús, en respuesta a esto, sigue diciendo el versículo 9, pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Versículo 10 dice, sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, le respondió a Pedro lo que él le había dicho. No tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Esa fue la actitud que tuvo Jesús, actitud de gracia, actitud de amor. Me imagino la situación ahí en la barca todavía media llena de peces, ahí no sabían si se hundían o si no se hundían, porque me imagino que habrá quedado medio cerquita el borde del agua, porque dice que casi se hundieron las barcas. En esa situación ahí, Pedro tirado, no sé, arriba de todos los peces, Jesús en un costado y Pedro diciéndole, salí porque no merezco estar cerca de vos, soy un pecador. Y Jesús diciéndole, no tengas miedo, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Y esa es una actitud de gracia, una actitud de amor, de misericordia, una actitud en la que Jesús buscaba darle una identidad a Pedro y un propósito. Y en la que Jesús dice, no me importa lo que hiciste o no me importa cómo te sentís, lo que quiero que sepas es que a pesar de tu pecado, a pesar de tus errores, yo tengo propósito para tu vida y quiero llevarte a pescar hombres. Lo que Jesús le estaba haciendo entender a Pedro es que Jesús ya sabía que él era pecador aún antes de subirse a la barca de Pedro. Que Jesús ya sabía y conocía el corazón de Pedro aún antes de ir a predicar a ese lugar. Aún antes de decidir de ir a pasear por las orillas del mar de Galilea y sabiendo ya que la gente se iba a golpear y que le iban a ahogar ahí, que él iba a tener que subirse a la barca de alguien, Jesús ya sabía y ya conocía el corazón de Pedro. Y es fantástico porque Jesús le dio un propósito y una identidad a Pedro a pesar de que Pedro era pecador. Dios, por medio de Jesucristo le dice, yo quiero que seas un pescador de hombres a pesar de tu pecado. A pesar de tu mugre, a pesar de cómo te sientas, a pesar de que pienses de que sos indigno de estar cerca de mí, no me quiero ir de tu lado porque quiero llevarte a pescar personas. Y aún siendo Pedro pecador, Jesús ya había elegido la barca de Pedro mucho antes de que él llegara a ese lugar, mucho antes de subirse a la barca de Pedro. Podemos decir, aún siendo Pedro pecador, Jesús ya sabía que él iba a morir en la cruz por Pedro. Aún siendo Pedro pecador, Jesús ya sabía y ya había elegido a Pedro
para darle un propósito, para darle una misión en su vida. Y qué increíble, porque aprendo de Jesús gracia, amor, misericordia. Y ese es el desafío que nosotros tenemos como discípulos de Jesús, como cristianos, de imitar a Jesús. Si nosotros queremos vivir como Jesús, si queremos representar a Jesús acá en la tierra, si queremos ser esos verdaderos discípulos, tenemos que empezar a observar las actitudes que Jesús tenía en diferentes situaciones e empezar a asimilarlas en nuestra vida y a imitarlas. No me basta a mí solamente con identificarme con Pedro, así como decíamos hoy. Lo que yo tengo que hacer es observar la actitud de Jesús y poder aplicarla en mi vida. Y yo me preguntaba y me decía, Mati, ¿cómo te estás relacionando o cómo estás tratando vos a las personas que se sienten así como se sentía Pedro? ¿Cómo reaccionás cuando conoces que una persona se siente sucia, que se siente indigna, que se siente pecadora, que no quiere acercarse a la iglesia o al grupo de jóvenes, o no quiere acercarse ni siquiera a Dios porque piensa que no es digno de acercarse a Dios? Porque su pecado ha llegado a un punto en su vida en el que todo es oscuridad, todo es mugre y no hay, parece, una luz de esperanza. Y me preguntaba a mí mismo y me decía, ¿cómo te estás relacionando vos con esas personas? Matías, ¿cómo te estás relacionando con esas personas? ¿Qué cara le estás mostrando de Jesús a esas personas? Y esto es lo que verdaderamente desafía a mi vida como cristiano y como discípulo de Jesús. Demostrar a Jesús así como Jesús es y así como Jesús fue. Y cómo Él se relacionó con esas personas, en este caso como Pedro, que se sentía literalmente una basura. ¿Qué cara le muestro yo a esa persona de Jesús? ¿Estoy mostrando la gracia, el amor, la misericordia de Jesús para con esa persona o no? ¿O prefiero mostrar una cara más orgullosa, más soberbia? Una cara que menosprecie, que en vez de ayudar a esta persona que se siente en esta condición y de hacerle ver de que Jesús aún así lo ha escogido y lo ha elegido para un propósito, en lugar de eso, hacerle sentir peor todavía de lo que ya se siente. Y decirle, sí, la verdad que sí, tenés razón, sos un pecador, no te mereces nada de Dios, no te mereces la vida eterna, no te mereces ninguna bendición de parte de Dios. Y saben, muchas veces yo con mis actitudes, o muchas veces hasta con mi propia indiferencia, he transmitido ese mensaje a los que necesitan de Jesús. ¿Qué desafío tenemos nosotros, los que conocemos a Jesús, de imitar esta actitud de Él? Todos, absolutamente todos de los que estamos acá, estamos rodeados de un montón de gente que necesita de la gracia y del amor de Jesús. Todos y cada uno de nosotros estamos día tras día relacionándonos, hablando, escribiéndonos, charlando, cruzándonos con gente que se siente así como Pedro, que todo el tiempo está diciendo, no me merezco nada de Dios porque no soy digno de Él. ¿Y cuál es nuestra actitud para con esas personas? Y el desafío que tenemos es que nuestra actitud sea mostrarle a Cristo como Cristo verdaderamente es y no como yo soy. Porque si vamos a la verdad, ni vos ni yo tampoco nos merecemos de Cristo. Pero Él por su gracia y por su amor nos alcanzó. ¿Somos intencionales con esas personas para hacerle notar de que Jesús es amor y gracia? ¿Somos intencionales? No, Mati, pero sabes que no surge la oportunidad de hablar.
Sabes que sí, yo tengo a mi compañero de trabajo, pero no, es medio que no se da la charla para decirle que Jesús le ama. No se da. Y no se da, y no se da, y no se da, y pasa los años y no se da la charla. ¿Somos intencionales para que esa charla se dé? Buscamos el momento, provocamos algo para decirle, che, no es así como vos pensás. Yo también soy igual que vos, de pecador, pero Jesús, en su gracia y en su amor, nos ha perdonado. Y Pedro aprendió muy bien de esta lección. Fíjese, Hechos, capítulo 3, del 1 al 8, dice, cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero, pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse, y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos de este hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Wow, no necesitamos de dinero, no necesitamos de plata, ni necesitamos de oro para darle valor a las personas que necesitan valor. Solo necesitamos darle a Jesús. Solo necesitamos mostrarle a Jesús como Jesús es. Este lisiado ahí en la puerta del templo, me imagino despedazado en su autoestima, en su vida emocional, en lo que fuera, porque era un lisiado, dependía de otros y no tenía valor para nada. Era un inútil, un inservible para la sociedad. Era una molestia para las personas que iban al templo, porque todas las veces que llegaban al templo lo veían y él pidiendo ahí dinero. Y Pedro, no sé si Pedro se habrá acordado de esa actitud que tuvo Jesús ahí en la barca con él o no, pero Pedro aprendió muy bien de Jesús, de su maestro. Y dijo, si Jesús fue misericordioso conmigo, con mi vida, yo también voy a ser misericordioso con la vida de este lisiado. Qué bueno que sería que nosotros, discípulos de Jesús, salgamos con el desafío de mostrar a Jesús como Él es. Y saben, muchas veces me hago la pregunta de qué Jesús estoy mostrando yo a los demás. Si verdaderamente el Jesús que se ve en mi vida es el Jesús de la Biblia o es un Jesús que quizás me inventé yo a mi carácter, a mi personalidad. Y capaz la parte más linda, o hasta quizás le diré la parte más sencilla, es preparar un mensaje, un sermón, pararme acá enfrente y tratar de enseñarle lo que Dios me enseña a mí. Pero mi verdadero compromiso no está acá enfrente al transmitirle a ustedes las verdades de la palabra, sino que mi verdadero compromiso está en la semana de poder mostrar a ese Jesús que yo predico los domingos. ¿Qué Jesús estamos mostrando a las personas que necesitan conocer a Jesús? Es feo saber, y esto me duele a mí también, que muchas personas deciden no conocer a Jesús por los cristianos. Porque nos hemos encargado de mostrar un Jesús que no es. Que nos hemos encargado a lo largo de la historia de llamarnos por cristianos,
cuando en verdad el verdadero Cristo está lejos de parecerse a nosotros. El versículo 11 dice, y en cuanto llegaron a tierra firme dejaron todo y siguieron a Jesús. Esta fue la decisión definitiva para los discípulos. Acá ellos estaban decidiendo de una vez por todas dejar su vida atrás y convertirse en eso que Jesús les dijo que se iban a convertir, pescadores de hombres. Y nosotros va a llegar un momento, no sé si ya llegó ese momento en tu vida o no, pero seguramente va a llegar un momento en tu vida en el que vas a tener que tomar una decisión como esta. No te digo que vas a de repente tener que salir de tu casa y que vas a tener que abandonar a tu familia y que vas a decir, no, ahora yo sigo a Jesús, todo lo que viví hasta ahora no tiene sentido, sino que ahora me voy para otro lado, nadie me conoce, sino que rehago mi vida por completo. No se trata de eso. Quizás a algunos con un llamado específico, con un propósito específico, quizás sí le toque tomar decisiones como esta. Pero seguir a Jesús implica un quiebre en nuestra historia. Seguir a Jesús y ser discípulo de Él implica una decisión radical en la que nosotros tenemos que dejar nuestras redes, en la que nosotros tenemos que dejar nuestras mañas, en las que nosotros tenemos que dejar nuestras prácticas pecaminosas, en las que nosotros tenemos que dejar un estilo de vida atrás y empezar a caminar a la par con Jesús. Y quizás muchos en esta noche se encuentran en la situación esa, en la del el primer llamado a los discípulos, en la que Jesús le llama a los discípulos y los discípulos, bueno, está bien, te vamos a observar, pero vamos a seguir con lo nuestro. Quizás muchos de los que estamos hoy acá están viviendo su fe de esa manera. Y qué bueno sería que aproveches la oportunidad para tomar una decisión de qué vas a hacer con lo que Jesús te está pidiendo que hagas. ¿Qué vas a hacer con eso que Jesús te está diciendo a vos y te está pidiendo a vos? ¿Te vas a mantener al margen o vas a decidir ser el protagonista de lo que Dios tiene para tu vida? Ya para ir terminando, capaz en esta noche te sentís así como se sintió Pedro cuando vio lo que Jesús había hecho. Te sentís pecador, sucio, un inservible, mugriento. Y esa condición es una condición de pecado, una condición fea. Pero es real y muchas veces sucede. Y si hay algo que te quiero decir, es que Jesús conoce tu condición. Y de que Jesús conoce tu mugre, de que Jesús conoce tus fallas, de que Jesús conoce tus pecados, tus debilidades. Y aún así, Él ha decidido subirse a la barca de tu vida. Aún con tus pecados, aún con tus mugres, aún con tus fallas, Jesús, conociendo todo eso, Él decidió elegir tu vida. Él decidió ser intencional con vos en esta noche y quiere seducirte. Quiere ofrecerte el perdón, la salvación, pero cuando llegas a las costas tenés que tomar la decisión de seguirle a Él. Y como te decía hoy, quizás otras personas o otros de los que estemos hoy acá en esta noche, Jesús está volviendo a seducir tu corazón y a renovar ese llamado para vos y a refrescarte ese propósito. Y te está diciendo, como le decía en el versículo 4, ahora ve a las aguas profundas y echa tus redes para pescar. Ya terminó el tiempo de estar en la orilla, ya terminó el tiempo de estar en la costa. Ahora agarra tu barca, anda a aguas profundas, echa tus redes porque es hora de pescar. Qué bueno sería que seas así obediente como fue Simón Pedro y por más de que estaba cansado, fue con su barca a donde tenía que ir y los resultados fueron tremendos. Nada sucederá a menos de que nosotros no decidamos que eso suceda. Nada va a pasar
fuera de la decisión que nosotros tomemos. Dios es un caballero y siempre lo será. Y Él está esperando por tu respuesta. Ya sea que nunca hayas decidido seguirle a Jesús o que hayas decidido seguir a Jesús pero te quedaste al margen y nunca fuiste a pescar, la decisión la tenés que tomar vos. Y si hay algo que Jesús nos trata de enseñar y de mostrar por medio de su palabra, es de que no hay términos medios para Dios. O nos quedamos al margen o nos sumergimos con todo. O nos quedamos con la barca en la orilla del lago o nos metemos a pescar con todo. Espero que la palabra de Dios haya desafiado tu vida para replantearte algunas cosas, como así yo mismo me tuve que replantear en mi vida de fe, en mi vida cristiana. ¿Cómo estoy yo reflejando a Jesús? Vos, cristiano, discípulo de Jesús, seguidor de Jesús, miembro de la iglesia de Lim o miembro de la iglesia que fuera. ¿Cómo estás reflejando a Jesús? ¿Cómo ven a Jesús tus compañeros de trabajo? ¿Cómo ven a Jesús tus empleados? ¿Cómo ven a Jesús tus compañeros de facultad, tus compañeros de colegio? Porque es muy posible que ese Jesús que ellos vean en vos sean el único Jesús que ellos conozcan en su vida. Y si ellos llegan a conocer el Jesús equivocado, chao, no hay vuelta atrás. Así que te desafía la palabra de Dios en esta noche a que puedas observar a Jesús todos los días, a que cada vez que abras su palabra puedas ver las actitudes de Jesús. Y no vamos de un día al otro a ser Jesús, pero nosotros podemos intencionalmente tomar decisiones en nuestra vida que imiten al carácter y la personalidad de Jesús. Y a vos te digo, si estás en esa situación como la que se encontraba Pedro, no dejes pasar la oportunidad de quedarte con Jesús. Tenés que tomar la decisión vos y podés hacerlo. Esta noche la ha creado Dios para eso. Y si estás acá, Jesús no se sube a la barca de nadie por equivocación, ni por casualidad. Y si estás acá, qué bueno sería que aproveches la oportunidad de aceptar a Jesús en tu barca, en tu vida, y que Él pueda ser ese maestro, Él pueda ser esa persona que guíe tus pasos, tu personalidad y tu carácter también.